Y bienvenido a todos los hermanos a esta parte de la reunión para prestarnos a oír la palabra de Dios. Una cosa antes de comenzar, van a ver muchas veces, voy a decir la palabra yo, tú o ti a veces. Quisiera que en ese momento cuando se refieren a personas nosotros, usted, cada uno ponga su nombre ahí para hacerlo más personal este mensaje. Muy bien. En primer lugar, vamos a hablar de la iglesia. Y como vemos en esta foto, nos hace recordar al templo. Vemos ahí la imagen de los hermanos que había en ese momento. Y también esta reunión con el asunto de todo esto del COVID ha sido truncada, o sea que no podemos estar en forma presencial. Una cosa hay que recordar de lo que este folleto que la iglesia tiene, dice abajo ese eslogan: un lugar para el encuentro. Cuando leí esa frase, me dije, bueno, hoy no nos podemos encontrar personalmente, pero cada vez que abrimos la pantalla, cada vez que nos encontramos aquí a través de este medio del Zoom, demos gracias a Dios de que podemos reunirnos de esta manera. Pero no estaría completa así, el que falto soy yo. Pero agradezcamos a Dios que a pesar de todo tenemos este medio para podernos reunir. Y bueno, hagamos un repaso. Y la iglesia nos quedó COVID transformada, y ahí vemos grupitos de personas distintos, o sea, yo lo asimilé a las burbujas que tenemos, y alguno puso un muñequito solo porque a veces estamos solos en nuestra casa, no tenemos alguien con quien compartir. Pero agradezcamos a Dios que, a pesar de toda esta COVID transformación, nos mandaron recluir a nuestras casas, pasamos de lo presencial a lo virtual, de la mano extendida y firme a la mano a través de la pantalla o ventana, de la conversación directa y franca a la escueta, informática y rápida, del calor humano a la frialdad de la pantalla, de la gran burbuja a pequeñas burbujas, nos lleva al aislamiento y la soledad. Pero hay una pregunta: ¿nos lleva al enfriamiento espiritual? Así que cuando planteé esta pregunta, como dijo Lemuel en la reunión de varones, por eso fui cortito para que escuchara a ver qué cada uno de los varones decía, me planteé un enunciado. Es momento de preguntarse qué es la iglesia. Todos lo conocemos por lo que dice la palabra griega, los llamados afuera o llamados aparte, aquellos que estamos por el Señor llamado. Pero este enunciado, esta vez lo dividí en algunas partes para poderlo entender. Para mí es el conjunto de personas con una misma fe en Jesucristo como Salvador personal, que trasciende los tiempos, las clases sociales, las etnias y las diferencias intelectuales. O sea que ahí tenemos una gran cosa que somos la iglesia. No hay tiempo, no hay clases, no hay etnias, no hay nada. La iglesia está en todos lados. Y bueno, en el Heraldo vemos que no hay etnias, porque vi que había ahí hablando de alguien que predica, parece en la zona de África, y dije, oh, qué bueno, darnos cuenta que la palabra de Dios se extiende en todos lados. Pero no solamente eso, sino que, aunque estemos a través de este medio virtual, forjamos un espacio de encuentro con el Dios Padre que reveló Jesús. Y este espacio lo transmite con identidad e integridad en su vida de fe. Y también ahí estoy yo. Quisiera que todos tuviéramos esto y preguntarnos, ¿puedo afirmarlo con seguridad? Ahí estoy yo. No solamente en cuerpo presente, sentadito acá frente a la pantalla, sino con mi alma, con mi espíritu. Recordemos que la palabra de Dios en Mateo 22:37 dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es la presencia que debemos tener cada vez que nos reunimos, no solamente física, sino con toda nuestra alma y nuestra mente, preparada para escuchar la palabra de Dios, entrenándonos para alcanzar aquello que Dios quiere para nosotros. Llegar a la plenitud de la estatura de Cristo.
Muy bien, vamos ahí a ver sus Biblias, Mateo capítulo 16, vamos a leer del versículo 13 al 18, detenidamente, nos vamos a ubicar en este punto histórico y especialmente con los enunciados de dos personas. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Así que aquí tenemos un enunciado. Y situemos el lugar. Parece que Cristo estaba haciendo una encuesta con sus discípulos, porque si lo miramos así rápidamente es una encuesta, porque primero, ¿qué pregunta? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, primero también lo sitúa a sus discípulos a entender qué es lo que estaba pasando alrededor. Para poder llegar al 18, tenemos que entender que primero les prepara en su mente y en su corazón, bueno, ¿qué dicen las personas? ¿Qué dicen ustedes? Que es la otra pregunta. Pero lo resaltante es la afirmación de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando miremos esta afirmación, veamos lo que le dice el Señor Jesucristo en el versículo 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí nos damos cuenta de cómo es el actuar de Dios también con nosotros. Cuando a veces damos afirmaciones de su palabra, cuando estamos proclamando el Evangelio, cuando estamos ayudando a alguien, no es solamente que estamos nosotros solos, sino hay cosas que Dios nos revela a través del Espíritu Santo. Y gracias a Dios porque digo, en este momento se juntaron dos cosas. Empezamos el libro de Hechos donde hablamos del Espíritu Santo y ahora yo les estoy hablando acerca de cómo el Espíritu Santo también influye en nosotros a través de su obra. Y cómo acá Jesucristo lo está mostrando, cómo lo hizo con Pedro. Pero también tenemos otra afirmación. La afirmación de Jesucristo que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, entendemos que hay algo importante. Tenemos un fundamento, una roca, una piedra angular. Y esa piedra angular es el Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios capítulo 3, 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De este fundamento podemos destacar estas pocas particularidades, o sea, vamos a conocerlos, porque este fundamento es algo importante para nosotros. Una de las cosas, es inmutable, Él no cambia. Y Hebreos 13:8 nos dice, Jesús, Cristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una de las grandes cosas que tenemos para compartir también con otros. Nuestro fundamento es tan firme que no cambia a pesar de los tiempos. El hombre cambia, pero que Jesucristo no. Pero también debemos recordar que Jesús es el Mesías. En Juan 1:41 vemos una situación muy importante. Andrés conoce a Jesucristo en forma personal y lo primero que hace es ir a buscar a su hermano Pedro y decirle, hemos hallado al Mesías. O sea, aquí nos habla de una afirmación de parte de Andrés y una seguridad. O sea, tenían una promesa el pueblo de Israel y ahora la tenían enfrente de sus manos, enfrente de ellos y podían anunciarlo con firmeza. Jesús es el Mesías, había venido y estaba entre ellos. Pero para nosotros y para el resto de las personas, Jesús es el mediador.
En 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que tenemos estas particularidades que tiene nuestro fundamento. Es inmutable, no cambia, es el Mesías para Israel, pero para todos es el mediador que tenemos. Para ese encuentro con Dios que cada día tenemos que tener, Él es el único que puede mediar. Pero también este fundamento es el constructor. Jesús es nuestro constructor. Él ha planificado, pero ahora está construyendo cada día su iglesia. Y entonces, esta iglesia, para que Él construirla, tuvo que hacer varias cosas. ¿Cuál es la primera cosa que hizo por nosotros? Jesús nos llamó. ¿Y de dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Y aquí me voy un poquito a la definición que tuvimos, porque en la definición hablé de que la iglesia hace trascender la palabra de Dios en el tiempo, porque lo hace cada reunión con identidad, se identifica como iglesia, pero también lo hace con integridad. Y vamos a hablar de esta palabrita integridad. Esta palabrita integridad en el diccionario común, diríamos, es una persona íntegra, porque siempre se muestra igual en todos lados. Pero bíblicamente no solamente tenemos que ver desde ese punto, sino bíblicamente integridad es cuando la palabra de Dios te anuncia de tu pecado, tú debes asumir y enfrentarte a él. Ser íntegro. Dios y Jesús nos llamó para ser parte de su iglesia, pero para ser íntegros. No para asustarnos de que podemos fallar y caer, sino que de esa falla y caída podemos levantar. ¿Por qué? Porque Él nos llamó al arrepentimiento. Mateo 4:17, el mismo Jesús cuando empezó a anunciar el reino de Dios dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que por eso hablé de la integridad antes del arrepentimiento. Porque así es a donde Jesucristo nos llama a que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque su plan era lavarnos de nuestros pecados. Y Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y vemos que en este versículo destaca las dos cosas más importantes que para mí hay cuando anunciamos el Evangelio. Primero, su amor. Y segundo, que Él lavó nuestros pecados. Y también, por haber hecho en nuestras vidas, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como todos deben recordar, Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que este constructor no solamente es inmutable, no solamente es mediador, sino que Él nos llamó. Él nos quiere que nosotros nos vayamos al arrepentimiento. Él lava nuestros pecados. Él nos da el título de hijos de Dios y también Él nos da vida eterna. Y Juan 10:28 nos dice, yo les doy vida eterna. Él es el que la da. Así que este constructor ha hecho y hace muchas cosas por cada uno de nosotros, pero también nos da paz. Siempre recordamos Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Esa es una cosa que el mundo está buscando. Y hoy en esta época de COVID, que como ahí estaban hablando y un poco anunciando acerca de estos sentimientos que hay en el mundo de soledad, de inquietudes, el aislamiento que provoca unas ciertas situaciones, bueno, recordemos que Jesús nos da paz. Y cuando buscamos paz, el único puerto seguro es nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las grandes particularidades que tenemos de nuestro constructor es grande en sabiduría y poder. Y hay un anuncio que está en Mateo 13:54, cuando estaba predicando el Señor Jesús, la gente decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pues así es en nuestra vida y así deberíamos querer como iglesia que fuera en la vida de otros, que pudieran decir lo mismo. ¿De dónde sale esta sabiduría y este poder que obran las personas? Así que, sabiendo todo esto,
que Jesucristo es nuestro fundamento, que Él es el constructor de su iglesia, porque le pertenece a Él. Él dice aquí en el versículo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Marqué ahí la palabra mí en rojo para que todos vieran, porque es un pronombre posesivo que nos declara qué cosa. Lo más importante, el único Señor y dueño de la iglesia es Jesucristo. No hay otro. Hay hombres que se han querido poner en el lugar de Él. No, el único dueño es Jesús. Y también este edificio tiene algunas particularidades que debemos recordar. Está construido por piedras vivas. Sí, usted y yo somos una piedra viva y no una piedra muerta. ¿Qué dice en 1 Pedro 2:5? Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y como digo, tú eres una de ellas. Sí, puede ser grande, chica, por edad, por tamaño, por lo que quiera. Puede ser linda, tosca, fea, como quiera decirle. Pero tú eres parte de ese edificio. Dios Jesucristo te ha llamado para que seas parte. Y como dice en Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. O sea, el edificio tiene que crecer. Bien coordinado. Y uno dice, ¿por qué bien coordinado? Si alguno ha visto alguna foto de bien de cerca de las pirámides, tanto de Egipto como las mayas, o de las construcciones incas en Machu Picchu, usted va a ver que las piedras están bien encastraditas. Parece que, y hay una que dice que están tan bien encastradas que ni siquiera una gilet o lo mínimo más fino puede entrar entre las piedras de que tan bien que están. Y esto es la iglesia también. No importa quién eres, Dios la está construyendo para que esté bien coordinada, para que nada se mueva, ni se caiga como el edificio que se ha caído en Miami, sino que nuestro edificio sea firme. Así que, una cosa, no importa, como dije, tu edad, no importa si eres grande, pequeño, lindo, feo, no desencajas porque Jesús, quien te llamó a ser parte de su iglesia, Él sabe y conoce por qué tú estás aquí en la iglesia. Esto es lo que tenemos que tener de seguridad. Tú debes saber por qué estás aquí. Porque así como a Pedro fue revelado por parte de Dios este anuncio tan importante que decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios también te está hablando a tu corazón para que tú sepas que no desencajas, eres parte y puedes ayudar a la iglesia. Pero hay algo importante. Y antes de hablar de estas características que debemos tener como iglesia, voy a tomar un tiempito especial. Pero si aún hay alguien que no es parte de este edificio, no es una piedra viva, nos está escuchando, tú puedes llegar a ser. Para ello, debes aceptar que Dios te ama. Y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que no te sientas apartado, o como decimos a veces acá en Uruguay, sapo de otro pozo, sino que Dios te ama, quiere que seas parte de este edificio. Así que por su amor, y a pesar de que eres pecador, lleno de maldad y estás separado de Él vino a buscarte. Recordemos que dijimos que Jesús nos llamó, o sea que Él te está llamando. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos proveyó al Salvador. Ese Salvador que estuvimos viendo, esa piedra fundamental, a Jesucristo mismo. ¿Para qué? Para limpiarte de tus pecados y maldad. Y con su sangre preciosa hacerlo. Por tanto, para ti, que nos estás escuchando y aún no eres parte, te ruego, así como dijo Jesucristo, arrepiéntete. Reconoce tu situación de pecado y pídele a Jesús que quieres recibirle en tu corazón y quieres recibir el perdón de tus pecados y maldad. Permítele que Él entre en tu corazón.
y así ser salvo de la condenación del pecado. No queremos que estés lejos de Dios, sino que estés con Dios el día que de esta tierra parta. Entonces pide a Dios, haciendo una oración, hablando con libertad y con sinceridad de corazón, con esa integridad que no te importe que el pecado te esté, sientas que te está atando. No, con sinceridad e integridad. Deja que el pecado salga a la luz, pide perdón y pide que lo lave a través de la sangre de Cristo, y entonces así, en su nombre, podrás hoy ser parte. Y así podrás, al igual que todos nosotros, disfrutar de la vida eterna, de la paz y del título de ser hijos de Dios y pasar a ser una piedra viva y parte de la iglesia. Pero a todos los que ya somos parte de esta iglesia y a quienes se adhieran a futuro a la iglesia, debemos tener estas características, que son algunas, o sea, no son todas, no puse en todas, pero son las que de las que hay que apropiarse y poner en ejecución. Recordemos que dije en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, debemos hacer. Y para ello, una de las primeras es proclamar el Evangelio. Marcos 16:15 nos dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice a toda, no hay acepción de personas. Como dijimos en la definición, no hay clases sociales, no hay tiempo, no hay diferencias intelectuales, no hay nada. Para Dios, toda persona de esta tierra es a la que debemos predicarle el Evangelio. El que lo acepte o no es su condición, pero nosotros debemos proclamar. Lo otro, ser misericordiosa. La iglesia tiene que ser. Y Efesios 4:32 nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Creo que este versículo es más que claro de cuál es la conducta que el cristiano debe tener fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. También la iglesia debe pacificar. Y Romanos 14:19 dice, sigamos a lo que contribuye a la paz. Así que dice, sigamos a lo que contribuye a la paz. Tenemos este versículo como un buen lema para llevar la paz a quien lo necesita. Pero no podemos ponerlo si no lo vivimos con Jesús. Como iglesia, si yo quiero ser pacificador, yo tengo que vivir la paz con Jesús para poderla transmitir. Esto es como, yo tengo problemas de hipertensión, si no tomo mi medicamento la presión se me vuelve. Bueno, esto también es lo mismo. Si yo quiero que otro reciba la paz, yo tengo que mostrarla porque tengo la paz en mi corazón y en mi vida con Jesús. Como iglesia también debemos discipular. Recordemos que en Mateo 28, 19 y 20 nos da dos órdenes bien claritas el Señor Jesús. La primera, ir y hacer discípulos. Tarea. No solo es alcanzar con las buenas nuevas, sino es que ellos prosigan también en cumplirlos. O sea, esto es como la cadena, no nos quedamos nosotros. Nosotros anunciamos a alguien, pero ese alguien que anunciamos tiene que anunciar a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y esa es la cadena que la iglesia debe seguir, porque esa es la tarea que se nos encomendó con este mandamiento. Ir y hacer discípulos. Pero también, ¿qué dice más adelante? Enseñándolos a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Enseñándoles a que guarden todas las cosas, no algunas, todas. Y aquí es lo importante, la enseñanza. Tanto que siempre vamos de la escuela dominical, es un punto de enseñanza para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, para los adultos, para todas las edades. Pero ¿para qué tenemos que discipular? Para que nosotros crezcamos a la altura de la plenitud de Cristo y para que aquel que ingresa a la iglesia y conoce a Cristo como Salvador también lo haga. Pero otra cosa que la iglesia debe es cooperar. Como está escrito en el editorial de Dios, hay tareas para mantener bien ensamblada la iglesia. La oración es uno, el sostén en las necesidades físicas, el sostén en las necesidades espirituales, la mediación para pacificar y eliminar cualquier aspereza que agriete la relación en la iglesia. ¿Por qué?
porque es el motivo del enemigo. El motivo del enemigo, ¿cuál es? Que las iglesias se agrieten y se dividan. No queden bien ensambladas, no agrietadas. Y para ello yo debo asumir estas responsabilidades. Pero no nos quedamos en esto, sino que el versículo que Jesús habla acerca de que Él hace su iglesia, dice, volvamos a leerlo, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como expresé anteriormente en el versículo 18, las puertas del infierno. Sí, tenemos un adversario. Aunque el mundo diga que no es real y nosotros lo conocemos. A través de la palabra de Dios lo conocemos. Y más claramente para mí es 1 de Pedro 5:8, en donde dice que el diablo es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Así que Cristo es fundamento, Cristo es constructor, hace su iglesia y nosotros somos las piedras vivas para la iglesia, pero tenemos un adversario. Y este adversario tiene sus características. ¿Qué pasa con este adversario? Primero, su actitud, amedrentar. Vieron que la figura que pone es el león rugiente. El león cuando ruge amedrenta a las presas para que huyan. Bueno, el diablo hace lo mismo. O sea, trata de amedrentarnos, de que tengamos lo que yo digo un miedo paralizante. No solamente miedo porque es el enemigo, sino que nos paraliza. Y si uno recuerda rápidamente lo que pasó en Nehemías, que los enemigos iban y les decían que bueno, que las zorras iban a destruir el muro que estaban levantando, y muchos empezaron a achicar, pero Nehemías dijo, no, vamos adelante, vamos a seguir. El enemigo hace eso. Este enemigo tiene esa actitud, amedrentarnos, poner el miedo por delante para que nosotros nos paralicemos. Pero también tiene su accionar. ¿Cuál es su accionar? Es rodear y devorar. Muy bien, el que haya visto alguna de estos documentales sobre animales se habrá dado cuenta cómo hacen especialmente todos los felinos. Dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, y cuando ven que la presa está débil, ¡paf!, la atacan y se la devoran. Y el enemigo quiere hacer lo mismo. Recuerda, siempre va a buscar tu punto débil, el mío, el de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Cuando el edificio esté más rajado, más fácil es de destruirlo. Cuanto el edificio se agriete más fácil para él es que la iglesia deje de predicar el Evangelio. Y cuanto más la iglesia deje de predicar el Evangelio, menos personas se salvan. Y cuanto menos personas se salvan, menos piedras vivas va a haber en esta iglesia. Entonces, aquí es cuando me acuerdo de una de las predicaciones que a veces escucho en la radio cuando me voy al trabajo, que había un predicador que dijo, saca al diablo de tu sótano. Y dije, uy, qué fuerte que es esto. Pero en verdad es real. ¿Por qué? Porque lo igual en 1 Pedro el capítulo 5, versículo 9 nos dice, al cual resistir firmes en la fe. O sea, tenemos que sacarlo, tenemos que resistirlo, tenemos que oponernos a él, para que él huya, como dice la palabra, de nosotros. Pero no es por nuestro poder, sino por el poder que nos da Jesucristo y el Espíritu Santo para que estamos unidos a él. Y como conclusión dice el versículo 18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué conclusión que nos da Jesús? Que las puertas del Hades no va a prevalecer. Así que podemos cantar o podemos gritar, aleluya, no va a prevalecer. ¿Por qué? Porque tenemos una seguridad que es, como puse el título editorial, inigualable. No hay quien pueda igualar esta seguridad que tenemos los creyentes. ¿Por qué? Vamos a ir ahí a Juan capítulo 10, versículos 27 en adelante.
Y vamos a leer lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, la primera cosa que tenemos es que somos la iglesia. Y como iglesia, somos ovejas. No esas ovejas que las llevan de la oreja para cualquier lado, sino que tenemos un pastor que nos guía y que nos dirige. Y ese pastor también nos dice que unidas no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque no vamos a ser arrebatados de la mano de nuestro pastor. No hay quien nos pueda sacar de las manos de él. Más aún, dice que su Padre, mi Padre es mayor que todos. O sea que otra seguridad que tenemos. Y la última. Nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie se las puede arrebatar al Padre. Así que allí tenemos toda la seguridad y es inigualable. Nadie la puede igualar. No hay nadie que pueda igualar esto. Y también, con esto, puedes decir junto conmigo que gracias a haber aceptado a Cristo como Salvador personal y ser su hijo, puedes gritar conmigo aleluya porque soy parte de la iglesia y soy piedra viva. Esto es lo que tenemos para entendernos. Somos la iglesia. Como dije al principio, cada uno es parte, no importa cómo sea, linda, fea, grande, chica, debes darte cuenta. Ahora debemos conocer que estamos dentro de este conjunto de personas, que a su vez somos piedras vivas y que conformamos la iglesia que Jesús está edificando. Si lo haces, repasa cada uno de estos puntos. Disfruta de cada una de las bendiciones que recibimos por el fundamento de Cristo y Él, nuestro constructor. Hoy, mañana, tenemos bendiciones y las tendremos porque Él es quien nos dice. Entonces, como estuvimos hablando en junio del soldado, como soldados de Cristo, como piedras vivas, mantengamos nuestra identidad de hijos de Dios y a pesar de las caídas que vienen y vendrán, por la presencia del pecado en nosotros y de ese adversario implacable, recuerda la seguridad que tenemos un Dios Padre y a su Hijo de Jesucristo que nos está cuidando. Y yo recuerdo y buscaba Daniel 4:35 para aumentar esto de la seguridad. Y dice así la palabra de Dios. El que hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga, ¿qué haces? ¿Qué seguridad que tenemos? Por sobre todo mantengamos nuestra identidad como cristianos. No temas que el pecado salga a la luz por la palabra de Dios o porque alguien lo conozca. Recuerda que tenemos siempre un camino. La confesión y el pedirle perdón a Dios por estas maldades. Y ahí no hay rajadura. Ahí hay un grito de victoria de la iglesia. Y como iglesia, usemos de nuestras características. Proclamemos, seamos misericordiosos, pacificadores, discipulemos y cooperemos para que quede la iglesia bien ensamblada y para la honra y gloria de Dios. Y para terminar, una frase que encontré que espero que les ayude también a pensar cada día. La iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Nosotros estamos como enfermeros, médicos o toda la asistencia tratando de salvar a los pecadores que Cristo quiere que se salven y no se pierdan. Hermanos, que el Señor les bendiga.